Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo o TOC. En los últimos años este término o este trastorno se ha vuelto popular, ya que hay muchas películas y obras de teatro donde aparecen los síntomas de este trastorno en personajes de ficción, como por ejemplo en Mejor Imposible, una película protagonizada por Jack Nicholson, o en Toc Toc, que es también una comedia que ha sido llevada al cine y también como una obra de teatro. También el término es usado comúnmente en bromas entre amigos. Veamos realmente de qué se trata el trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Es una manifestación de la ansiedad que implica que la persona experimenta algún tipo de los siguientes procesos: obsesiones y compulsiones. Es decir, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos que producen angustia que interfiere significativamente en la vida diaria de las personas que lo padecen. ¿Y por qué hablamos de trastorno? Hablamos de trastorno de ansiedad, ya que es considerado como tal porque las obsesiones producen ansiedad y las compulsiones calman la ansiedad. Veamos ahora qué son las obsesiones y qué las compulsiones. Las obsesiones son ideas, impulsos o imágenes recurrentes. Aparecen una y otra vez en la mente. Son involuntarias, parecen venir de la nada, no deseadas, son opuestas en su contenido a los deseos de la persona que las padece. Este tipo de ideas, impulsos, imágenes causan ansiedad, duda, angustia de una forma muy significativa. La persona siente que son inapropiadas, por lo tanto trata de ignorarlas o suprimirlas, pero no lo logra. Generalmente reconocen que estas obsesiones son productos de su propia mente y por ello tienden a pensar que están locos. Y eso hace que eviten contarle a otra persona lo que les pasa. Con respecto a las compulsiones o rituales son conductas también repetitivas o actos mentales que se llevan a cabo en forma voluntaria. ¿Cuál es la intención de realizarlas? Prevenir el peligro que anuncian las obsesiones o calmar la angustia o el malestar que las obsesiones le provocan. Una vez que la persona que padece TOC tuvo una obsesión, el malestar aumenta y con este aumento tiene la sensación de tener que hacer algo, es decir, realizar alguna compulsión para impedir que el temor que siente se haga realidad. Si bien después vamos a ver con más detalle los tipos de compulsiones, las más comunes que se pueden reconocer son las de lavado y verificación, repetir algunas frases o acomodar objetos de una forma determinada. El alivio luego de realizar la compulsión
es solo temporario. La persona que sufre de TOC se ve envuelta una y otra vez en este circuito o círculo vicioso de TOC. Ahora, también tenemos que considerar si hay una relación entre la obsesión y la compulsión. Y en ocasiones la compulsión no guarda una relación lógica con la obsesión. Pero la realización de la misma alivia la ansiedad que genera la obsesión. Por ejemplo, consideremos el impulso a lastimar a alguien, que sería la obsesión. Esto puede ser seguido de la necesidad de contar o de realizar conductas repetitivas como saltar o tocar objetos. Esta sería la compulsión. También debemos considerar que los niños adolescentes, también como los adultos con TOC, pueden tener pensamientos de tipo mágico. Por ejemplo, si toco 3 veces un objeto, hago que no sucedan las cosas malas que estoy temiendo. La forma en que se presenta el TOC varía mucho. Es decir, que se puede considerar que existen diferentes subtipos con distintas sintomatologías y que estos síntomas se presentan también en variados niveles de gravedad. En general, los pacientes con TOC se suelen agrupar según el tipo de compulsión que predomina en ellos. Algunos de los subtipos más importantes son los siguientes: lavadores y limpiadores, verificadores, ordenadores, acumuladores, repetidores, ritualizadores mentales u obsesivos puros. Es de considerar también que los pacientes con TOC pueden tener 2 tipos o más de obsesiones diferentes. Es decir, una misma persona, por ejemplo, puede tener obsesiones de contaminación y de verificación. Consideremos un poco más en detalle los distintos subtipos. Los lavadores y limpiadores son las personas que tienen mucho miedo a la contaminación, ya sea por polvo, microorganismos, líquidos orgánicos, por enfermedades. Y eso los lleva a lavarse, por ejemplo, las manos, los dientes o bañarse constantemente, limpiar artículos u objetos de forma excesiva. Para evitar enfermar o ensuciarse, limpian con frecuencia la casa, evitan salir a la calle, evitan lugares concurridos. Bueno, como ya dijimos, se asean con frecuencia. Y todo esto del aseo exagerado hace que en la mayoría de las ocasiones las personas tengan lesiones en la piel. Un gasto de dinero importante por la compra de productos de limpieza o de higiene. Bien, con respecto a los verificadores, es decir, los que aparecen como de prevención, son personas que padecen duda patológica porque no es real. Tienen una duda constante y miedo que ocurra algún daño. Necesitan chequear de manera excesiva
por ejemplo, las cerraduras, las llaves de gas, con el fin de evitar que ocurra una determinada catástrofe. Estas personas pueden pasar horas y horas realizando comprobaciones, lo que les altera el transcurso del día. Con respecto a los ordenadores, son personas que necesitan disponer de las cosas de acuerdo a determinados patrones rígidos, incluyendo distribuciones simétricas, es decir, un orden, una simetría. Justo, digamos, en su punto, que haya un equilibrio. El pensamiento que tienen es que si no ordenan las cosas de esa forma, podría pasarle algo malo a la persona o a alguien más. Con respecto a los acumuladores, coleccionan objetos sin valor aparente, sin valor emocional o utilidad alguna, de los que sin embargo no se pueden desprender. ¿Qué pasa? Estas personas tienen miedo a tirar cosas que pueden ser importantes en un futuro. Por eso guardan todo tipo de objetos y pueden llegar a tener la casa repleta de todo tipo de periódicos, envases u otros objetos que consideren útiles. En este caso, el pensar que algo puede ser importante en el futuro es la obsesión, mientras que el no tirar estas cosas sería la compulsión. En este caso es importante diferenciar este trastorno, o sea, un trastorno por acumulación, del llamado síndrome de Diógenes, donde en este último lo que se acumula es basura, mientras que en el trastorno por acumulación lo que se acumula no es necesariamente basura. Otro subtipo que se puede considerar es el miedo a hacerse daño o hacer daño a otra persona. En muchas ocasiones, este miedo es por hacer daño a alguien con cuchillos, miedo a empujar a alguien en el metro, miedo a cometer un acto suicida y en general miedo a producirle un daño a alguien. Debido a esto, las personas se aíslan y entonces evitan situaciones que puedan considerar de riesgo para que esto ocurra. También están los de sexo, que tienen miedo o imposibilidad de controlar pensamientos o impulsos sexuales prohibidos o no deseados. Las sexuales no son tan conocidas como las anteriores, pero también son frecuentes. Por ejemplo, las personas tienen pensamientos o imágenes de que obligan a otras personas a tener sexo o que tienen relaciones sexuales con menores o pensamientos en que se cambian de orientación sexual. También acá se aíslan y evitan situaciones que puedan considerar de riesgo. Todas las personas tenemos ciertas pequeñas manías que debemos aceptar como imperfecciones, pero esto es normal. Ahora, ¿cuál es la línea que separa un hábito recurrente o una manía de una obsesión? Por ejemplo, es común que volvamos a controlar si las llaves de paso
las cerramos, si las llaves del auto las pusimos, nos gusta cierta o nos molesta cierta simetría, un orden, repetir palabras en silencio. Ahora, cuando eso lo repetimos en forma excesiva, lo que en un principio podía darnos determinada seguridad de que las cosas quedaban como nosotros queríamos, se nos vuelve perjudicial, es decir, empezamos a tener más malestar que alivio. Ahí vamos a estar hablando de un comportamiento más allá de lo cotidiano y entonces estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. La diferencia está en la frecuencia, la actitud y la capacidad de parar. Estas obsesiones o compulsiones consumen mucho tiempo, más de 1 hora por día, o causan una intensa angustia o interfieren en forma significativa con las actividades diarias de la persona. Y esa es la diferencia con nuestras pequeñas manías. La Organización Mundial de la Salud califica este trastorno, el TOC, como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Las consecuencias más importantes serían aislamiento social, problemas laborales, depresión, ansiedad, y provoca todo esto mucha interferencia en la vida diaria de las personas que lo padecen. Con respecto a la cantidad de gente que sufre el TOC, los expertos consideran que es un 3% de la población. La edad en promedio de inicio del TOC es de 19 a 20 años, afectando por igual a hombres y mujeres. También se detectan casos en edad infantil. Con respecto a las causas de la aparición y el mantenimiento del TOC, no se consideran a ciencia cierta cuáles son las mismas, pero diversas investigaciones ponen de manifiesto que pueden existir factores genéticos y familiares, autoinmunidad cuando se da en la infancia, se puede deber a una infección causada por estreptococos, y con respecto a la neuroquímica, el neurotransmisor más asociado a esta patología es la serotonina. Si bien el TOC no se cura del todo, con una buena terapia y un buen tratamiento se puede rebajar la ansiedad y de esta forma bajan de intensidad los comportamientos repetitivos que lo caracterizan. Dentro de las terapias psicológicas que se utilizan, la que resulta, de acuerdo a investigaciones, la más eficaz es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, vamos a ver los distintos pasos que se llevan a cabo en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. El primero es la construcción de alianza terapéutica. La alianza terapéutica es muy necesaria debido a la característica que tienen las personas que sufren TOC de desconfianza e hipercontrol. Antes de entregarse a un tratamiento, necesitan confiar en las personas que lo van a ayudar. Y dado que sus ideas obsesivas en muchas ocasiones las viven con mucha vergüenza, es necesario tener mucha empatía y que
comprendan que no van a ser juzgados, ni el terapeuta se va a reír de lo que ellos cuenten. El siguiente paso es el de psicoeducación. Esta etapa es importante para que el paciente conozca acerca de qué es lo que le pasa, ya que les angustia mucho no poder controlar sus pensamientos y sus impulsos. La reestructuración cognitiva, que es el siguiente paso, consiste fundamentalmente en que los pacientes aprendan a discutir sus ideas. El afrontamiento, esta etapa es importante en el caso en que haya compulsiones. El trabajo que se indica o la técnica en el afrontamiento es exposición y prevención de respuesta. Es decir, que se expone al paciente a la obsesión y se lo priva del ritual. Por supuesto que con todas las técnicas que manejen el estrés que esto va a provocar, por ejemplo, ejercicios de respiración y, por supuesto, un trabajo previo de psicoeducación. Y la última de las etapas es la prevención de recaídas. La prevención de recaídas es muy importante para que el paciente logre trabajar para reforzar las herramientas que ha adquirido y conocer que en determinadas situaciones de estrés puede aumentar su vulnerabilidad frente a la recaída y se pueden provocar un aumento en sus ideas obsesivas y en sus rituales. Entonces, es necesario que reconozca que no es una vuelta a cero, sino que es parte de un proceso y que puede volver a recurrir a las herramientas aprendidas. También puede haber un tratamiento con psicofármacos que generalmente son antidepresivos, serotonérgicos, porque dijimos de la importancia de la serotonina en el TOC, pero por supuesto eso queda a consideración del profesional correspondiente. Como siempre, cualquier duda que tengan pueden preguntar en los correspondientes talleres. Muchas gracias por prestarme atención. Espero que les haya servido todo este material. Y bueno, los dejo, les mando un abrazo y será hasta nuestro próximo encuentro.